Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a TV Morfosis, el más importante foro internacional de televisión en el mundo de habla hispana. Estamos arribando a nuestra temporada número 25 en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Este es un programa interactivo, así que les invito desde este momento a que participen con nosotros. Envíenos sus comentarios a través de nuestra cuenta en redes sociales, en Facebook, TV Morfosis, en Twitter, @TV Morfosis, y también nos pueden enviar mensajes vía WhatsApp. 3322-420690 es el número telefónico en el cual ustedes pueden enviar mensajes para participar en el tema que vamos a tocar en esta ocasión. En esta temporada 25 el tema central es periodismo en la era de la posverdad. Ahora le presento la introducción del tema que vamos a tocar en esta ocasión. Periodismo científico, noticiero científico y cultural iberoamericano, NCC. El NCC es una iniciativa creativa de ATEI que representa el paradigma más importante de cooperación entre la televisión pública iberoamericana a efectos de difundir las noticias más relevantes de la ciencia, la tecnología y la cultura. ¿Cuál es el papel que debe asumir el periodismo científico en las sociedades hiperinformadas de hoy día? ¿Es incompatible la rigurosidad exigible en la ciencia y sus respectivas publicaciones en el periodismo científico? ¿Serían idóneos proyectos de fact-checking para este tipo de contenidos? Los retos de hacer periodismo científico en la televisión, el lenguaje que hay que utilizar y captar el interés también de los televidentes es lo que vamos a tocar en esta ocasión. Le presento ahora a quienes son nuestros invitados. Mariana Lotterspiel, productora y consultora de contenidos audiovisuales infantiles con fines educativos. Ha sido directora del canal Paca Paca y canal Encuentro. Fue distinguida por la UNICEF por sus producciones audiovisuales. Es directora de Tech TV en la Argentina, canal científico del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación Argentina. Arturo Velázquez Jiménez, maestro en Sociología Industrial por el Imperial College of Science and Technology. Ha ocupado múltiples cargos directivos como director general de Planeación Educativa en la SEP y director general de Publicaciones y Fomento Editorial en la UNAM. Actualmente es director general del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE. Miquel Francés y Domenech, profesor de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Valencia, responsable del taller de audiovisuales y director del máster oficial en contenidos y formatos audiovisuales, presidente del Grupo de Trabajo de Audiovisuales y Multimedia de CRUE, Comunicación de las Universidades Españolas, actualmente secretario general de la ATEI. Iván Carrillo, periodista con experiencia en revistas, radio y TV. Ha colaborado en Discovery Channel, CNN en español y Expansión. Forma parte de la generación 2016-2017 del Knight Science Journalism Fellowship en el MIT y Harvard. Actual conductor del noticiero científico y cultural iberoamericano NCC de la ATEI. Bueno, estos son nuestros invitados. Les pido un aplauso, por favor, para quienes van a tomar parte en este programa.
Les recuerdo que el programa es interactivo, así que es muy importante que participen ustedes a través de redes sociales, TV Morfosis en Facebook, @TVMorfosis en Twitter y también vía WhatsApp, 3322-420690, el teléfono para que envíen sus comentarios. Voy a comenzar en el programa con la primera intervención. Comienzo contigo, Mariana. Bueno. Adelante, por favor. Ok. Bueno, nosotros estamos dentro del marco de TEC TV, que es el canal efectivamente de ciencia de la Secretaría de Ciencia de la Nación. Somos parte del NSC, del noticiero, hace relativamente poco tiempo. Para nosotros tiene una importancia fundamental porque nos suma un poco a nuestro canal, contando. Para nosotros es difícil hacer un noticiero y cubrir la coyuntura científica día a día. Entonces, en ese sentido, el NSC nos cubre justamente esa parte que no la podemos cubrir nosotros. Quería mostrarles por ahí un minuto de lo que es el canal TEC TV en Argentina. A ver, ¿producción ya lo tenemos? Tenemos listo el video, lo lanzamos. Como para que vean en el marco de qué sale NSC, justamente de alguna manera es como un contrapunto dentro de lo que hay en el canal. Por eso a nosotros, digamos, no solo nos sirve muchísimo, sino que también estamos empezando a participar del noticiero con noticias nuestras desde Argentina. Muy bien, va el video entonces. Somos la pregunta. A veces. Bueno, puede ser, no sé. La respuesta. Estamos preocupadas por los datos. ¿Cómo estamos cambiando? ¿Cómo estamos mejorando? ¿Y cuál es la radiografía en Argentina sobre la cantidad de mujeres que estudian programación? Vos investigás la temática del aborto. Te consulto qué evidencias hay en este tema. Nosotros hacemos evaluación de tecnologías sanitarias basadas en evidencia. Voy a los números. En un periodo de 5 años se internaron en el servicio de ginecología del Hospital Castro Rendón de Neuquén 550 mujeres con diagnóstico de complicaciones de aborto, realizado en condiciones de riesgo. Nosotros acercamos la ciencia a la sociedad, que es un poco lo que se busca hoy por hoy. Somos el descubrimiento, la pasión y el asombro. Hay muchas empresas que participaron en la fabricación de los componentes y se integró y se ensayó completamente en Córdoba, en Falda del Carmen, en el Laboratorio de Integración y Ensayos de CONAE. Somos los que se animan, los que se arriesgan y también los que dudan. No sé qué tenemos. Somos el desafío, el viaje, la experiencia. Somos arte, poesía. Borges. Somos osados, aventureros, soñadores. Mirá, mamá, soy un dinosaurio. Somos testarudos y complicados. ¡Irritable! ¡Yo irritable! El sistema límbico me pide a gritos que por favor pida una hamburguesa, que le agregue papas fritas, agrenda el combo. Somos artistas, estamos de moda, somos vanguardia. Salen descubrimientos nuevos, cosas nuevas que tenemos que estar ahí. Somos el tiempo que no para. Somos los dados con los que juega Dios. Somos una fórmula infinita. Somos una generación de tendencias. Somos TEC TV, la señal de la ciencia. Adelante, Mariana. ¿Algo más que ibas a agregar? No, bueno, básicamente lo que les quería mostrar era qué tipo de canal estamos trabajando, cómo comunicamos ciencia, básicamente con diferentes formatos. Y bueno, seguramente un tema que vamos a tocar acá tiene que ver con la divulgación científica, el periodismo científico. Entonces, dentro de este marco donde nosotros hacemos divulgación científica, también hacemos periodismo científico, pero digamos hay diferencias en los formatos y en la manera de comunicar la ciencia. En eso vamos a profundizar en un momento más, formatos y formas, definitivamente, para transmitir este tema. Les recuerdo que usted puede hacer comentarios, de hecho están llegando los primeros comentarios a través de redes sociales, de Facebook, TV Morfosis, Twitter, @TVMorfosis, y por WhatsApp 3322-420690, para que usted comente en torno a este tema del periodismo científico, qué tan difícil le ha sido realmente adentrarse en este tipo de contenidos. Vamos ahora con Iván Carrillo. Tienes 3 minutos para tu primera intervención, Iván. Muchas gracias, Carlos. A mí me parece sumamente interesante el hecho que estemos aquí en TV Morfosis discutiendo periodismo en la era de la posverdad y en un foro donde se habla de periodismo de ciencia, puesto que periodismo y ciencia son 2 actividades humanas que tienen el mismo objetivo, desde distintos caminos, pero buscan la verdad.
Entonces, obviamente el análisis, la descripción de estos fenómenos es importante, pero más importante los productos que se entregan. Yo creo que tenemos que hablar de periodismo de ciencia como una actividad que debe de buscar el rigor y la calidad a la hora de comunicar. Los países latinoamericanos, iberoamericanos, tenemos una gran producción científica, hay grandes personajes, hay grandes historias por contar, y me parece que los grandes retos que tenemos como comunicadores es ponerlas con calidad, con rigor, ya sea en la pantalla, en las páginas, en Internet. Muy bien, y este tema de lo que tú dijiste de la verdad, pues es muy importante porque el periodismo posverdad, yo creo que en ciencia es cuando más está la crisis, ¿no? Es lo que más es el reto, vamos. Me parece que el hecho de que se hable de fake news y que se cuestione el rigor, la veracidad del periodismo es una oportunidad para los periodistas. Muy bien, vamos a presentar un video especial de Noticiero Científico y Cultural. Si está lista producción, lo corremos, por favor. Divulgar y llevar al gran público los conocimientos y hallazgos de la ciencia es fundamental para comprender el mundo en que vivimos y progresar como sociedad. Y es que, aunque para muchos el lenguaje científico parece lejano, en realidad todo lo que nos rodea y cada aspecto de la vida cotidiana puede explicarse a través de la ciencia. El reto radica en comunicarlo de manera sencilla y comprensible para la mayoría de las personas. En este sentido, el periodismo funge un rol crucial para interpretar el trabajo de los científicos y publicar sus conclusiones o sus teorías. Los retos más importantes del periodismo científico es mantener siempre una comunicación directa entre los generadores de ciencia, los científicos, los institutos de investigación y la sociedad, que sea una vía directa y franca de comunicación. También otro de los retos muy importantes del periodismo científico es encontrar ventanas para su difusión, debido a que esta es información que normalmente no ocupa las agendas de los noticieros normales. Así que uno de los retos es hacer de esta información relevante, importante y atractiva para que encuentre más espacios para su divulgación. Esa labor no es sencilla. Requiere de un compromiso y una experiencia muy particular que permita entender para explicar claramente al público las actividades de los especialistas. Una de las características centrales del periodismo científico es la importancia de transformar los datos en historias. Como todas las formas de periodismo, el periodismo científico busca informar, en este caso acerca de la actividad científica, de la actividad de investigación del ser humano, y es fundamental puesto que nos permite como sociedad saber cuáles son las líneas de investigación que se están llevando a cabo. Sin periodismo no hay democracia ni ciudadanos libres. Por ello es vital socializar los resultados de la ciencia, propiciar un intercambio multidisciplinario que enriquezca los saberes para ampliar su impacto en las diferentes comunidades. El periodismo científico además fomenta una cultura acorde a la ciencia, lo que promueve un pensamiento escéptico, un pensamiento crítico, que sin duda nos lleva a ser mejores tomadores de decisiones como sociedad. El periodismo científico debe abrirse camino entre la abundante información existente sobre otros campos que podrían parecer más atractivos al público. Debe construir narrativas a partir de temas que muchas veces resultan áridos o herméticos. Necesita producir notas originales, creativas para la audiencia. Finalmente, requiere contar las historias que no solamente explican el mundo, el universo, sino que además ofrecen una perspectiva completa y profunda para saber y comprender. Bueno, esto es un ejemplo de lo que hace el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. Les recuerdo que este es un programa interactivo, así que usted puede participar vía redes sociales, a través de Twitter, @tvmorfosis, en Facebook, tvmorfosis, y también vía WhatsApp, 33 22 42 06 90. Ahorita vamos a dar lectura a los primeros comentarios que nos han llegado ya. Tiene el turno Arturo Velázquez, por favor.
Bueno, a mí me da mucho gusto el poder estar también en este foro donde podamos complementar lo que se comentó el día de ayer con respecto a la importancia de la información y la veracidad de la misma. Quisiera contextualizar en estos primeros 3 minutos y justificar mi presencia en este panel. El Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa es una institución, es un organismo internacional, intergubernamental, que justamente nace en los años 50 por iniciativa de la UNESCO para poder proporcionar una plataforma, un foro, en donde se pudiera comunicar los avances de los procesos educativos y crean esta instancia que denominan en aquel momento Instituto Latinoamericano de la Cinematografía Educativa. Estamos hablando de los años 50 y la cinematografía pues, era el medio idóneo para poder transmitir pues, estas noticias o estos conocimientos. Actualmente el Instituto cuenta con esta responsabilidad y uno de los proyectos que tiene encomendado es el conocido como el Canal Iberoamericano, el Canal Iberoamericano de Comunicación Educativa, en donde participan todos los países de la región y conjuntamente con la Secretaría de Educación Pública de México se integran las distintas guiones para poder subir en este canal que llega hasta la Patagonia y que llega de Canadá a la Patagonia, está también abarcando parte de la península ibérica. Así es que el instituto es simplemente un organismo que coadyuva a lo que ya comentaba Iván, comentaba también en la primera intervención, a poder poner sobre la mesa información actualizada de los distintos sectores educativos, científicos, tecnológicos y culturales que permitan la toma de decisiones en la política pública. Es una responsabilidad de instituciones, en este caso como el ILCE y como las demás instituciones educativas y de comunicación, el poner en las audiencias toda la información que permita la adecuada toma de decisiones. Muy bien, Arturo. Y terminamos esta primera parte del programa con la intervención de Miquel Francés. Miquel, adelante, por favor. Gracias una vez más aquí en este recinto de Guadalajara, en esta 25 edición de TV Morfosis. Ya estamos en un cuarto del centenario, ¿no? Creo que el formato está plenamente consolidado. Yo quiero aportar en este debate pues bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros desde España, ¿no? Estamos trabajando en varias líneas en lo que es comunicación científica. Por una parte, ya empezamos en el centro que dirijo del taller de audiovisuales de la universidad. Iniciamos una línea de comunicación científica a través de una OTT que en su momento, 2008, junto con YouTube, en paralelo estuvimos ahí iniciando una aventura que no sabíamos dónde iba, pero que al final sí ha funcionado y era la solución, con MediaUni. En MediaUni empezamos a hacer diferentes formatos, cosa que hoy en día continuamos trabajando en esta línea. Tenemos formatos informativos, estamos trabajando en comunicación científica y comunicación cultural y comunicación corporativa de la Universidad de Valencia. Por otra parte, estamos trabajando y coordino el grupo de comunicación dentro de CRUE Universidades Españolas, y también hemos trabajado en los últimos 5 años en un par de formatos que se están emitiendo en la aventura del saber. Después veremos a colación de cómo funciona la comunicación científica y demás y sus vicisitudes, veremos una pequeña muestra, ¿no? Estamos trabajando en lo que es la Universidad Responde, que son microespacios de 2 minutos, y después en un programa transmedia que estamos en la primera temporada también emitiendo en Televisión Española. Y después estamos trabajando desde ATI en algunas propuestas creo que muy interesantes, esta misma de NCC por supuesto, este mismo programa interactivo que estamos viendo, y hoy mismo vamos a acabar de firmar un convenio entre CRUE, Universidades Españolas y ATI, en donde también queremos que estos proyectos interactivos transmedia de Universo Sostenible en este caso y otros muchos más que estamos gestionando, también
también vayan allá, a este canal iberoamericano y a otras ventanas del resto de Iberoamérica. Muy bien, muchas gracias, Miquel. Tenemos ya algunos comentarios en redes sociales, incluso hay una pregunta concreta para Mariana, a ver si la producción me la puede poner. Dice, para Mariana, dice, ¿cómo hacer o cómo saber qué temas producir para llamar la atención infantil de manera que les interese la ciencia y la cultura, Mariana? En realidad yo creo que tema y formato van juntos y uno puede hacer que cualquier tema interese, depende cómo lo cuente. Entonces, nosotros ahora estamos empezando a trabajar formatos para chicos con temas de agenda o con temas cercanos a lo que es la currícula educativa, un poco para complementar lo que se enseña en los colegios. Y, digamos, el tema nos va conduciendo a cuál es la mejor manera de contar eso que queremos contar. La verdad es que no hay fórmulas, eso se va viendo en el camino, porque es un trabajo de equipo, es un trabajo colaborativo. Lo que importa, digamos, lo que nos trae acá, que tiene que ver con la información concreta acerca de la ciencia, es nuestras fuentes son los científicos, siempre, depende de qué queramos contar. Digamos, si queremos hablar de un tema y necesito un biólogo, el biólogo está en la mesa sentado con nosotros. Aunque la pregunta de Lina González tiene que ver de aterrizar aún más para los niños. Si para los adultos es complicado comprender a veces la ciencia, sí, supongo que para los niños todavía más difícil. No, la verdad es que no, porque la verdad es que, digamos, primero viene como el recorte de lo que se va a contar y después cómo se lo va a contar. Y sobre todo para los niños. Y yo creo que para los adultos también, cuanto más podamos contar atravesando, digamos, atravesados por el juego, mejor, porque lo hace más entretenido. El gran tema es cómo atrapamos a la audiencia, sean niños o sean grandes. Sobre todo los grandes, no a todos los grandes les interesa la ciencia. Por eso nosotros también trabajamos formatos de ficción, trabajamos formatos stand-up, etcétera, como para justamente hacerlo más atractivo. Muy bien, dice Fernando Trujillo, ¿cómo hacer que el noticiero científico y cultural sea más llamativo? Insiste, para niños y jóvenes, es lo que pregunta. ¿Tenemos algún otro comentario en redes? Dice Yayo Guillén, ¿cómo se podría hacer que múltiples países se unan para la transmisión de noticias? Bueno, ya está ocurriendo, Iván, con el noticiero científico. Pues sí, exactamente, esa pregunta se dirige a una realidad. NSC hoy enlaza a muchos países, 17 países, si no me equivoco, iberoamericanos. Tan solo en este panel tenemos representantes de España, Argentina y México, lo que me parece un gran logro. En un proyecto que tiene poco más de un año de nacido, está enlazando una sola voz, la voz en español, la voz en portugués, contándonos nuestras historias y abriendo realidades de países que en realidad estamos muy cercanos histórica, culturalmente, pero de pronto muy alejados en cuestión de medios. Entonces, creo que es una realidad. Sí hay retos, definitivamente hay retos por encarar, por ejemplo, quizá en la estandarización de los formatos para subrayar la diversidad de los contenidos. Pero con todos esos retos, creo que hoy el alcance de este noticiero es patente y yo llamaría a todas estas instituciones, porque es un mar de instituciones quienes están detrás de este proyecto, a realmente ver el potencial de lo que hemos generado. Y no es extraordinario, Iván, que sea la ciencia y la cultura el común denominador que haya hecho esta expansión, porque uno pensaría que deportes se pueden unir muchos países, pero cultura y ciencia, hacer este crecimiento. Estamos hablando de un programa que está acercando precisamente un concepto no siempre tan familiar como la ciencia, a uno muy cercano, que es la cultura. Y creo que nos está dejando ver que la ciencia forma parte de la cultura. En el siglo XXI no podemos disociar estos dos términos y al acercar al público a esto, pues nos hacemos familiares y nos interesamos en, pues, eso, en la producción, en el conocimiento. Arturo. Sí, yo quisiera agregar un poco, complementar lo que dice Iván, que los países pueden colaborar y justamente el estar en esta ocasión aquí y con ATEI y con el canal 44 de la Universidad de Guadalajara
es una posibilidad de alianzas estratégicas. Justamente lo que se está buscando es potenciar esto que ya existe, pero que muchas veces falta poner ese clic para que pueda funcionar. Y creo que eso ya lo empezamos a hacer en el sentido de las iniciativas que ha tenido la Universidad de Guadalajara, otros organismos, la propia universidad allá en Valencia, en España. Y el organismo que yo represento, el ILCE, está conformado por países latinoamericanos y lo que buscamos es no solamente que los países que ya están formando parte de nuestra asociación, sino aquellos que están dentro de la región y aunque no formen parte, son parte del club. Y esto permite hacer este intercambio de información, de cultura, ciencia, tecnología, como lo decía Iván. Enrique Huerta dice, la pregunta es para Iván Carrillo o los productores de NSC. ¿Cómo generar contenido científico que a su vez sea entretenido para todo tipo de público? Bueno, ya lo dijo Mariana, no existen fórmulas en la generación de contenidos, pero me parece que hay lineamientos y lo principal es, desde mi perspectiva, buscar historias humanas. En mi experiencia como periodista de ciencia, acercar al público a estas historias de generación de conocimiento, de investigación a través de las cualidades del ser humano, son actividades humanas, es la posibilidad de generar un contacto emocional. Como se dice, sin emoción no hay posibilidad de que la comunicación cierre su ciclo. Entonces creo que tenemos que apelar hacia eso. Y la segunda, porque usa la palabra entretenimiento, sí lograr que el gran público entre en el ritual de la historia, pero sin perder el rigor, porque me parece que en periodismo de ciencia tenemos en particular que ser muy rigurosos y cautelosos en lo que transmitimos. Miquel. Sí, hablando de rigor, ¿no? Qué duda cabe, la ciencia es eso mismo. Sin rigor científico no avanzamos, no hay investigación, ¿no? Y por lo tanto eso es un referente, ¿eh? Aquí, bueno, pues también existen los fakes. Yo me acuerdo y hace como 10 años, ¿no?, que se nos coló en la misma universidad, era ya por los 2010, se nos coló pues que una noticia de un investigador nuestro, que el responsable de comunicación y un periodista de nuestra plantilla sacó una noticia como que, bueno, ya está todo solucionado, ni eléctrico ni nada, de aquí a Euskadi podemos ir en 1 litro de agua y esta es la noticia de tal. Claro, no se contrastó, se dio un titular y estuvimos ahí. Ese titular desapareció enseguida, etcétera, etcétera. Eso es un peligro, pero yo creo que aquí en esas estrategias de verificación en los últimos años han evolucionado bastante y actualmente somos bastante robustos, y hablo de mi universidad en comunicación y en comunicación científica, para hacer esa verificación. Es difícil, es difícil llegar al gran público en comunicación científica, porque hay mucha aridez en el relato, ¿no? Y cómo modelar, cómo explicar, cómo narrar eso, pues tiene lo suyo, ¿no? Yo creo que en los nuevos formatos la digitalización nos han dado muchas posibilidades, y en ese sentido lo que intentamos, y nosotros tenemos un laboratorio de desarrollo y un máster, ¿no?, en ese sentido, de hacer formatos novedosos que lleguen a esos públicos. Me recuerda ahora, hace 6 años, un proyecto que era un noticiero de niños y que estaba guiado por niños y que estaba guiado por una serie de personajes de ficción que eran de cartoon, ¿no?, que les acompañaban en esas narrativas. Tuvo un gran éxito, se difundió, después pasó a Chile en este caso. La gente que lo planteaba era un grupo iberoamericano que estaba estudiando ya y tuvo una gran aceptación y llegó a ejecutarse el proyecto como tal. Yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Es decir, cómo llegar al gran público, cómo divulgar, porque divulgar no es comunicación científica, no es un congreso de médicos en donde con PowerPoints y cosas muy complejas ellos entienden, tienen un registro particular. Combinar esas dos cosas es un gran reto que tenemos, que va más allá de las noticias. Tenemos que hacer docureportajes, tenemos que hacer transmedia, tenemos que comunicar de muchas maneras, tenemos que hacer ficción, tenemos que hacer ironía,
ironías, tenemos que hacer humor. Yo traía algunas cosas de este sentido, os las puedo decir, no vamos a pasar muchos vídeos porque si no hablamos, pero yo creo que es cuestión de formatear y de irradiar comunicación científica a los diferentes formatos que ya existen en las narrativas y en la comunicación audiovisual. Muy bien, dice Juanpa Pineda, ¿cómo abordar la educación sexual en programas infantiles sin causar morbo o controversia? Pregunto si ayudará el periodismo científico para esta tarea. Bueno, otro comentario más. Dice Juan Pablo Michel, ¿cómo manejar entonces la deficiente cultura que existe en la actualidad para relacionarla con la ciencia? Él habla de la deficiente cultura. Fer Mascorro, ¿cómo pueden llegar estos contenidos y formatos frescos a televisión abierta si mayormente se hace a través de televisión por cable? Se supone que debe llegar a todos los sectores y sabemos que en México gran parte de la población no tiene acceso a este tipo de contenidos. Diana Gómez, ¿cómo es la dinámica para participar con contenido propio en un espacio como TV Morfosis? Si yo soy el periodista, dice, soy periodista y mi corte de información es de esta índole, ¿se puede participar? Sí se puede. ¿Recuerdas que tenemos una convocatoria abierta, Iván? Exactamente, sí. Yo creo que NSC ha abierto sus puertas para no solo que los adherentes manden estas gran cantidad de historias que estamos recibiendo, sino para que otros sectores, incluso periodistas independientes, propongan historias y se transmitan. Entonces, está siendo un espacio abierto y ahí está la invitación. Incluso yo le pediría, sí, Miquel. Sí, abundo aún más. Ahora mismo en Valencia, en la Asamblea de ATI y en el Consejo Directivo último, aprobamos para una convocatoria abierta que pronto haremos pública para que estos jóvenes creativos en la comunicación científica puedan a través de un concurso público que anunciaremos, participar en varias notas en este caso, el noticiero científico y cultural. Esa es una puerta abierta que ya tenemos y que está en lanzadera ahí. Sí, tengo entendido que son un poco más de 100 notas las que se van a publicar, provenientes de periodistas independientes, como la persona que nos preguntaba, y le tengo buena noticia, no solo se la van a publicar, se la van a pagar, que eso también se agradece. Yo quisiera regresarme, Mariana, al tema de lo que mencionaron aquí del rigor y el entretenimiento. Sí. ¿Está peleado una cosa con la otra, el rigor y el entretenimiento? Para nada. No, lo único que uno, digamos, discute a nivel constructivo es, digamos, con la fuente, digamos, la fuente científica es un científico, con lo cual yo tengo el rigor garantizado. El tema es el recorte, qué cuento y qué dejo afuera. Esa es la negociación que hacemos nosotros los comunicadores con los científicos para terminar de formatear un programa. Esa discusión es muy divertida, nos peleamos bastante, porque a veces el científico quiere contar todo y no se puede, no se puede contar todo en media hora, 15 minutos, incluso los formatos son cada vez más cortos, entonces es más difícil hacer ese recorte, pero creo que no están peleados, sino que tienen que negociar. De acuerdo, Arturo, en 2 minutos una nota en Noticiero Científico y Cultural, para alguien que va a manejar periodismo científico es complicado, ¿no? Sí, claro. Yo quisiera retomar algo que comentó Miquel con respecto a la forma de comunicar en un lenguaje, en un espacio en donde los especialistas están escuchando con términos muy complicados. Lo que tenemos como reto es cómo transmitir o cómo transformar esa comunicación, que es importante para que sea atractiva, es una de las preguntas que hicieron para públicos de otras generaciones. Hay ejemplos muy claros en la Ciudad de México, en la UNAM, está un gran museo que se llama Universum, y Universum tiene estas facilidades para poder acercarse a la ciencia. Hay personas que son, aparte de ser académicas con la rigurosidad de la investigación científica, grandes divulgadoras. Recuerdo ahorita a Julieta Fierro o a Julia Tagüeña, que se han destacado por ser grandes comunicadoras de distintos aspectos que pueden hacer interesante que la cultura científica se vaya permeando desde las primeras generaciones para que tengamos después un grupo mucho más sólido que puedan tener esta información y poder asimilarla adecuadamente.
Dice Charlie Rodríguez, ¿cómo generar contenido atractivo para el público que migra a las plataformas digitales? Ahorita le van a contestar a Charlie. Dice Majo Gómez, ¿cómo podemos hacer uso de las redes sociales para transmitir de manera creativa noticias científicas? Esa es una buena pregunta también, que tiene que ver con el contenido digital. Andrea Ruiz dice, si se plantea implementar este contenido a escuelas públicas, ¿cómo podría proponerse a la Secretaría de Educación Pública o entidades similares la difusión de contenidos? Iván, yo te quería preguntar, el periodismo científico, una parte muy importante es el lenguaje. ¿Cómo aterrizar lo que el científico te proporciona a ti como periodista y hacerlo llegar al público en general? Una discusión importante cuando se habla de periodismo científico es su distinción con la divulgación de la ciencia. Son dos actividades que conviven, que trabajan, que se interrelacionan, pero me parece que tienen objetivos distintos. La divulgación de la ciencia precisamente tiene como objetivo educar y, digamos, y pongo entre comillas, traducir ese conocimiento más técnico, más críptico hacia el gran público y dárselo a entender. Por otro lado, el periodismo, su objetivo, como bien se decía en el video, es informar, como cualquier actividad periodística, es informar, y en ese sentido hay una búsqueda de historias, hay una descripción, un análisis, incluso una crítica de la actividad científica, y hace uso de la divulgación de la ciencia, es decir, de esta capacidad de traducir en términos más coloquiales los tecnicismos para transmitirlo, para llegar al público. Me parece que en ambas actividades hay un reto constante de simplificar sin banalizar el lenguaje. Y al mismo tiempo somos responsables, tanto periodistas como divulgadores, de cuidar los términos y no llevarlo a un nivel de simpleza que simplemente, que redunde a un nivel de banalización que la gente termine por desecharlo. También podemos introducir ciertos términos para ir enriqueciendo el lenguaje común, el lenguaje popular. De acuerdo. ¿Y no les pasa a los periodistas que cubren ciencia lo que ocurre con otros colegas que cubren, por ejemplo, la fuente policíaca, que terminan hablando en un lenguaje policíaco que solo entienden entre ellos? ¿No pasa eso con los periodistas? Pues creo que son parte de las deformaciones profesionales que hay que combatir. No hay que pasarse del lado del experto, sino del lado del público para continuar llevando la labor con eficiencia. ¿Hasta dónde puede llegar el noticiero científico y cultural, Arturo, en este crecimiento? A ver, yo aquí retomaría también alguna experiencia de una época en la que estuve como director de publicaciones y fomento editorial de la UNAM. Como ustedes saben, el catálogo de autores y de disciplinas y de temas que tiene la universidad es vastísimo y muy grande. Pero uno de ellos, y con todo este trabajo de tratar de fomentar la cultura escrita y de fomentar el acercamiento de las personas hacia los libros que les generen conocimiento, es entrevistar justamente a los autores. Muchas veces los autores pues conocen su tema, pero el problema está esa transformación como metamorfosis del lenguaje. Y uno de ellos, que es Miguel León Portilla, y que todos ustedes conocen por La visión de los vencidos, que es el gran bestseller a nivel latinoamericano, él es también un gran comunicador, es un gran académico y al mismo tiempo motiva y estimula con su charla y transmite muy fácilmente lo que hace de sus investigaciones de los códices y de la poesía náhuatl, etcétera. Entonces yo creo que ahí lo que tenemos que buscar es cómo promover, ya sea que el académico o el investigador pueda bajarse su nivel y que ayude, como decía Iván, a esta parte de divulgación, que es distinto a la parte del reporte de investigación como tal, ¿no? Sí, Mariana, adelante. Un poco complementando lo que están comentando, yo creo que también nosotros tenemos como la misión de generar preguntas, no damos todas las respuestas. Entonces, me parece que en este sentido
brindamos una parte y después del otro lado está bueno que se pregunten y que sigan investigando, generar curiosidad, tanto en grandes como niños, retomando un poco lo de los niños, darles protagonismo a ellos también para que se sientan parte, y creo que es eso, la pregunta es cuál es el objetivo, para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Claro. Sofía Martínez dice, el periodismo científico considera que puede llegar a ser peligroso a comparación de otro tipo de temas. Esto es lo que dice, ahorita me lo responden. Y dice Pablo, híjole, el apellido es medio científico, a ver, es Ratadkowski, bueno, perfecto. Dice, ¿creen que los temas científicos son interesantes para la juventud de la actualidad? ¿Quién me responde? Miquel. Sí, bueno, yo creo que de alguna manera es importante y sí que lo es. De hecho, hay que buscar formatos en donde ellos también estén representados, ¿no? En ese sentido, nosotros desde la comunicación más institucional y universitaria tenemos microespacios en donde los alumnos que están trabajando en líneas de investigación, en laboratorio y demás, también participan en esa comunicación científica desde el aprendizaje. Estamos viendo esa relación entre universidad y un instituto, un laboratorio, un instituto de investigación, un laboratorio, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que acercarles, qué duda cabe, que hay que hacer cosas muy a su medida. Nosotros en este apartado de Universo Sostenible también están las líneas de formación, también están los jóvenes, no solo están los científicos, o sea, hay unas agendas, hay unos apartados en donde también los jóvenes están. Y después tenemos que ir más allá, o sea, la comunicación científica no solo es la que se irradia desde las universidades y los centros de investigación. En las grandes teledifusoras, y en este sentido yo creo que, por ejemplo, en Televisión Española, Órbita Laica, o en Televisión de Cataluña, o en otras televisiones públicas o incluso privadas, por ejemplo, la plataforma de la OTT de Movistar en España, hacen cosas interesantes. ¿Cómo? Pues intentando hacer posible ese maridaje que hace años parecía un poco imposible, entretener y aprender. Esa dualidad, ese binomio es necesario. ¿Cómo? Utilizando ficción. ¿Quién de los jóvenes no ha visto, ¿no?, lo que es el Big Bang, etcétera? Está todos los idiomas, ¿no? Estamos viendo estos seriales. Yo creo que hay que trabajar en esas líneas cada vez más, ¿no? Y hacerlo también desde nuestras latitudes. Yo creo que, claro, hacer un programa de humor para nosotros no es prioritario, pero en las televisiones públicas comerciales sí lo es. En la Nike, en el canal de Movistar, hay una serie de sketches donde se trabaja en comunicación científica desde una manera muy irónica, distanciada, etcétera, etcétera. Yo creo que todas estas propuestas son muy interesantes. Pero, ¿dónde está el problema? El problema es que si hiciéramos humor, si hiciéramos ironía y no tuviéramos una dieta equilibrada con más formatos, estaríamos banalizando lo que es la comunicación científica. Por lo tanto, es como siempre en todo, en la vida, hay que buscar los equilibrios para tener las fortalezas. Hay que tener esa dieta mediática equilibrada y las grandes cadenas deben trabajar muy bien la ficción. O sea, la ficción es el gran formato, ¿no?, de los jóvenes, de los mayores. Las OTTs esas grandes OTTs están funcionando por eso. Y ahí se puede hacer comunicación científica. Se puede hacer comunicación científica en la comunicación transmedia. De hecho, nosotros hemos hecho comunicación transmedia en Universo Sostenible para trocearlo en segmentos y un relato de 10 minutos. Los jóvenes lo pueden ver en las redes sociales, lo pueden ver en el botón rojo, lo pueden interactuar, lo pueden hacer de varias maneras. Es más, esos 10 minutos quedan en 5 en un podcast que se emite también por Radio Nacional, y después está la multidifusión. Pretendemos que esto esté en muchas plataformas, más allá de las lenguas, está el lenguaje que es universal. Y por tanto yo creo que esto es muy interesante. Hoy en día diseñar proyectos, desarrollar proyectos sin tener en cuenta el espectro de públicos, de audiencias, ayer hablabais de audiencias, no es de rigor, porque estamos hablando del rigor. Cuando diseñamos cosas tenemos que tener en cuenta esto para que sea realmente equilibrado. Vadillo Cano dice, en la actualidad hay temas tabú
en los temas científicos, sobre todo en la genética. ¿Cómo podrían eliminar estos complejos en la sociedad? Y Majo Gómez dice: ¿a qué se enfrenta la información científica y cultural en plena era digital? Otra vez me pregunta sobre el tema digital. Es complejo, supongo, hacer periodismo científico en la televisión convencional. ¿Es más difícil hacerlo en redes, Iván? Mira, un colega decía que previo a la era digital el periodista estaba encargado de administrar la escasez y que después de la era digital su papel sería administrar la abundancia. Esto, como yo interpreto estas palabras, es que el periodista, el productor, el editor, tiene la posibilidad de mirar la gran cantidad de contenidos que se genera y darles otro sentido para entregarlo al público. Me parece que la era digital en este sentido, si bien hemos visto el decaimiento de, por ejemplo, la industria editorial en impreso o la misma televisión enfrenta retos, también tiene esta gran oportunidad al haberse especializado todos estos recursos humanos en al tener el expertise de poder seleccionar contenidos, darle su valía, darle sentido, poner ideas unas con otras, ¿no? En ese sentido yo diría, y quisiera verlo del lado positivo, el periodismo de ciencia tiene una gran oportunidad, puesto que son, en la era digital, puesto que son contenidos emergentes. Hoy más que nunca se habla de ciencia, de tecnología, y poder darle sentido a través de la pantalla, y también lo que dice Miquel me parece muy interesante, a través de distintos formatos, no solo pensar en el reportaje clásico, en la entrevista, y usar la ironía, y usar el sentido del humor, usar la ficción, y en ese sentido hay una gran sorpresa cuando hablamos de periodismo científico, porque muchas veces la ciencia o la actividad científica supera con creces lo que puede hacer la ficción. Hoy la actividad científica en investigaciones, y por citar algunas que están sucediendo en México, por ejemplo, existe un conglomerado de observatorios en el mundo que están generando en conjunto un gran observatorio para mirar o registrar por primera vez el gran agujero negro que se encuentra en el centro de la galaxia. Y eso es realidad, no es producto de la ficción. Entonces, creo que bien entregado, bien producido, eso puede crear una fascinación en el público. Muy bien, estamos llegando a la parte final del programa, vamos a las conclusiones del mismo. Comienzo contigo, Miquel, hasta 2 minutos, por favor. Sí, yo creo que hemos avanzado muchísimo desde los inicios en la comunicación científica que vinieron en el cine científico. Me acuerdo de aquellos reportajes cinematográficos de Miguel Servet, ¿no?, sobre lo que era la circulación de la sangre en el inicios de 1900. Hoy ha llovido mucho, ¿no? Perdón. En este sentido, yo creo que la digitalización nos ha ayudado en este espacio en el cual estamos, porque nos hace más versátiles, nos hace más colaborativos, nos hace estar más cercanos. Y de hecho, yo tengo que decirles que desde España hemos sido capaces en los últimos 5 o 6 años, si la CRUE tiene 70 universidades asociadas, que más de 40 estén en la Universidad Responde, que ya 35 estén en Universo Sostenible, que prácticamente casi todas estemos en actividades de formación y demás, que compartamos a través de Internet toda una serie de cosas. Por lo tanto, esta actividad y esta producción de formatos de manera colaborativa es muy importante. Y acabo en el qué. Y en el cómo empaquetar el qué, las narrativas, los formatos, investigar en nuevos formatos y sobre todo en formatos de ciclo corto que son y que tienen agilidad en la red es muy importante. Está claro que también aquí luchamos contra estos fakes, pero aquí son muy detectables.
Estos vídeos que hay de naturaleza, de salvaciones a las enfermedades y tal, se detectan muy fácilmente. Aquí el proceso de verificación casi es automático por parte de la sociedad. Si entramos en el YouTube inacabable, encontramos un montón de estos vídeos de 2 minutos donde dicen que es la hierba salvadora del cáncer, etcétera, etcétera. Eso automáticamente casi cualquier persona normal y en una lógica y en un sentido común los verifica. Yo creo que en ese sentido hemos avanzado bastante, pero nos hace falta, más allá de las universidades, que el establishment, el sistema comunicativo público y de las televisiones de servicio general, aunque sean privadas, apoyen en estos formatos que yo decía. Muy, muy importante. Muchas gracias, Miquel. Arturo, por favor, tus conclusiones. Yo diría también un poco en la misma lógica, que en esta nueva sociedad del conocimiento, la cultura digital es un derecho y es una obligación. Es una obligación para los generadores del conocimiento, ya sea las instituciones académicas, otras instituciones, el poner a disposición de la sociedad esta información. Y es un derecho el que las nuevas generaciones y todos nosotros tengamos acceso a esa información. Entonces, la parte de ir formando, y tomando una de las preguntas del público, que qué se podría hacer en las escuelas de sus inicios para poder tener acceso o tener poder maniobrar con los dispositivos de TICs, de tecnologías de información y comunicación, es empezar con esta formación de nuevos recursos humanos en la cultura digital. Ahora se habla con las siglas en inglés STEM o STEMA, Science, Technology, Engineering, Mathematics and Arts. O sea, incluir las artes, que es la cultura, porque no hay ciencia neutra, tiene que tener valores. Creo que es una parte de la democratización de la cultura digital y creo que tenemos que empezar a formar esta nueva cultura dentro de las generaciones, aprovechando lo que es el avance de la tecnología. Una última nota, leí ahora en la mañana del periódico que aquí mismo en Guadalajara se está hablando de la ciudad del conocimiento. Ya hay muchos proyectos a nivel de la región latinoamericana y mundial en donde se habla de las ciudades del conocimiento, donde se abre el acceso del Internet, de la información, de esta cultura digital que permita la democratización y la obligación y el derecho a estar bien informados. Muy bien, gracias Arturo. Mariana, tus conclusiones, hasta 2 minutos, por favor. Sí, me parece que tenemos muchos desafíos por delante. Creo que tenemos que hacer que la comunicación de la ciencia sea más cool, más sexy, que los canales públicos podamos trabajar efectivamente en nuevos formatos. Nosotros ahora estamos cruzar disciplinas, estamos en este momento haciendo una ficción que incluye casos de ciencia forense reales, argentinos. Por un lado, trabajamos para eso con un periodista científico y con científicos específicamente para cada caso. De eso sacamos una ficción de una pareja, de una ficción de amor, digamos, finalmente es una telenovela, pero que es un desafío para nosotros también, ¿no? Me parece esto, que hay que hacer que la ciencia llegue cada vez más y que la gente entienda y asuma la ciencia como parte cotidiana de su vida, que entienda que la ciencia está y la tecnología en todos los días de su vida. Eso es un poco, creo que lo que nosotros tenemos como mediadores la responsabilidad de hacer. Muy bien, muchas gracias, Mariana. Iván, tus conclusiones. Me parece que el noticiero científico y cultural es hoy una realidad, es un gran logro de ATEI y tiene este gran alcance. El siguiente reto debería ser el impacto de calidad, que es no basta llegar, sino llegar e impactar, transformar, que los temas que están hablando y que están alimentando a través de todas estas adherentes y todas estas historias realmente sean puestos en las mesas de discusión, en las charlas. Es un reto grande, pero creo que sí se puede lograr y voy a contar una breve anécdota para ejemplificarlo. Normalmente aparezco en programas de televisión hablando con científicos y a veces la gente me lo comenta y me dice, el otro día te vi en la televisión, y le digo, ¿de qué? ¿Y de qué hablaba? Ah, no sé, pero te vi. Entonces, pues estamos llegando, pero no estamos impactando. Con el noticiero científico y cultural
he tenido la experiencia y la retroalimentación de la gente de que me citan la nota. En particular, la señora que atiende la tiendita de la esquina de mi casa me dijo: oiga, joven, el otro día lo vi hablando sobre un dispositivo para el medio ambiente en Bolivia y me pareció interesante. Ese es el impacto de calidad que queremos, porque estamos transmitiendo el contenido y no solo la imagen de una institución. El reto, me parece que se ha discutido cómo llegar con historias, cómo llegar con ironía, con entretenimiento, con ficción, pero lo que yo celebro es que ya hay una infraestructura para hacerlo y ojalá en los próximos meses, años, llevemos este noticiero a ese nivel. Muy bien, Iván, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Mariana, muchas gracias. Gracias a Arturo, ustedes. muchas gracias. Y Miquel, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por participar. Lo que ha quedado claro aquí en este tema del periodismo científico, sobre todo, es la importancia de cerrar la pinza en la comunicación. El lenguaje a la hora de hacer periodismo científico es fundamental, y yo diría es fundamental para cualquier ejercicio de periodismo. Y concluyo con esta broma. Cuando me tocó dar clases a mis alumnos de la universidad, les decía, a propósito del lenguaje, que cuando yo llegué de mi tierra a Guadalajara, yo era un elemento étnico descendido de la cordillera montañosa a través de instrumentos de percusión, es decir, un indio bajado de la Sierra Tamborazos. Es lo mismo. Muchas gracias y seguimos aquí en TV Morfosis.